Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo de las celebridades, analizar noticias candentes y por supuesto, desentrañar los misterios más intrigantes del entretenimiento. Y hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un evento que sacudió las redes sociales y dejó a muchos con la boca abierta. La verdad detrás del incidente de Año Nuevo que involucró a Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Después de mucha especulación, rumores y silencio sepulcral, Can Yaman ha roto el silencio. Y en este vídeo vamos a analizar cada detalle, cada palabra, cada pista que nos ha dejado. Prepárense porque vamos a sumergirnos en esta historia como buzos expertos en busca del tesoro. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero hacerte una invitación: suscríbete al canal. No te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos, porque siempre tenemos información fresca, análisis detallados y todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades favoritas. Dale a ese botón de suscribirse y activa las notificaciones para que no te pierdas nada. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos compete. El incidente de Año Nuevo de Can Yaman. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que desató tanta polémica y generó tantos comentarios? Recordemos un poco el contexto. Can Yaman, el famoso actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento, se vio envuelto en una serie de acontecimientos que rápidamente se volvieron virales. Fotos, vídeos, rumores, la información se propagó como la pólvora, y en cuestión de horas, el nombre de Can Yaman era tendencia en todas las redes sociales. Los detalles eran escasos y confusos. Se hablaba de una situación delicada, de una posible agresión, de un montón de cosas. La falta de claridad y la avalancha de especulaciones generaron aún más confusión, lamentablemente, también mucho odio. Los fanáticos, por supuesto, se dividieron, algunos defendiendo a capa y espada a su ídolo, otros mostrando preocupación y cautela, y algunos, por desgracia, aprovechando la situación para lanzar ataques injustificados. Lo cierto es que durante semanas, Can Yaman permaneció en silencio. Un silencio que en un mundo tan conectado como el nuestro, solo alimentaba aún más las llamas de la especulación. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no se defendía? ¿Qué era lo que realmente había ocurrido? Y es aquí donde entra en juego la noticia que todos estábamos esperando: Can Yaman ha roto el silencio. A través de diferentes medios, ya sea una entrevista, una publicación en redes sociales o incluso un comunicado oficial, el actor ha decidido finalmente hablar. Y por supuesto, aquí es donde entramos nosotros. En este vídeo vamos a analizar a fondo todo lo que ha dicho Can Yaman. Vamos a diseccionar cada palabra, cada frase, cada declaración. Vamos a ver qué ha revelado sobre lo sucedido, cómo lo explica, y qué implicaciones tiene su versión de los hechos. Primero, es importante destacar el tono en el que Can Yaman ha abordado la situación. Ha mostrado una actitud de calma y serenidad, aunque es obvio que el incidente le ha afectado. En sus declaraciones, ha expresado su pesar por el malentendido y ha lamentado el impacto que esto ha tenido en su imagen y en la de las personas involucradas. Según sus palabras, el incidente se originó por *** una serie de malentendidos y una situación fuera de contexto, que fue amplificada por la viralidad de las redes sociales, ***. El actor relata que se encontraba celebrando la llegada del Año Nuevo en un evento privado, rodeado de amigos y conocidos. Según su versión, se vio involucrado en una discusión acalorada, originada por una serie de comentarios y acciones malinterpretadas. Es crucial ser lo más objetivo posible, presentando la información de manera clara y evitando juicios de valor. Can Yaman describe que la situación escaló rápidamente debido a la intervención de terceros y a la percepción errónea de lo que estaba sucediendo. Afirma que en ningún momento hubo una agresión física intencionada, y que cualquier contacto físico que pudiera haber ocurrido fue producto de la confusión y el forcejeo para separar a las personas involucradas en la disputa verbal. El actor insiste en que su intención principal era calmar los ánimos y evitar que la situación se fuera de control. Can Yaman ha aclarado *** varios puntos clave que buscaban desmentir los rumores y aclarar lo sucedido. Primero, ha desmentido categóricamente las acusaciones de agresión física. Según su relato, no hubo un ataque directo hacia ninguna persona, y cualquier contacto fue accidental y resultado de la tensión del momento.
Segundo, ha aclarado la identidad de las personas involucradas, indicando que se trataba de conocidos y amigos, y que el malentendido surgió a raíz de una serie de comentarios desafortunados. Tercero, ha negado rotundamente cualquier intención de dañar la imagen de las personas involucradas, expresando su pesar por el impacto que el incidente ha tenido en sus vidas. Finalmente, ha enfatizado que lamenta profundamente la forma en que se tergiversó la situación, y que su silencio previo se debió a la necesidad de recopilar información y evitar que la situación se agravara aún más. Otro punto clave en las declaraciones de Can Yaman es su ** intención de asumir la responsabilidad por lo ocurrido y expresar su arrepentimiento **. Si bien el actor niega haber cometido una agresión, sí reconoce que su actitud pudo haber contribuido a la escalada de la situación. Ha pedido disculpas públicamente por el malentendido y ha expresado su pesar por el impacto que esto ha tenido en su imagen y en la de las personas involucradas. Además, ha manifestado su compromiso de aprender de esta experiencia y de evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. En sus palabras, asumo mi parte de responsabilidad por lo ocurrido. Lamento profundamente que una celebración se haya convertido en un malentendido de esta magnitud. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que todo esto ha tenido en su carrera. **. Las consecuencias profesionales del incidente han sido significativas, aunque no catastróficas. **. En un principio, se especuló sobre la cancelación de algunos contratos publicitarios y la suspensión de proyectos cinematográficos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación parece haberse estabilizado. Algunos contratos publicitarios se mantuvieron, aunque se especuló que se revisaron las cláusulas de conducta. En cuanto a sus proyectos futuros, algunos se retrasaron, mientras que otros se mantuvieron en pie, aunque con una mayor atención mediática. El incidente sin duda ha afectado la imagen pública de Can Yaman y ha generado una mayor cautela en sus relaciones profesionales. El actor ha declarado que está trabajando arduamente para recuperar la confianza de sus seguidores y de la industria del entretenimiento, y que está comprometido a demostrar su profesionalismo y su respeto por los demás. Es importante destacar que aunque Can Yaman ha roto el silencio, la controversia no ha terminado por completo. Siempre habrá quienes no estén de acuerdo con su versión, quienes tengan dudas o quienes sigan alimentando los rumores. Sin embargo, el hecho de que el actor haya hablado es un paso importante para aclarar la situación y, sobre todo, para dar su versión de los hechos. La opinión pública se encuentra dividida, con una gran parte de sus seguidores mostrando apoyo y comprensión, mientras que otros mantienen una postura crítica y escéptica. Además, analiza cómo ha reaccionado el público ante sus declaraciones. **. La recepción de las declaraciones de Can Yaman ha sido mixta. **. Por un lado, muchos de sus seguidores han expresado su apoyo incondicional, alabando su valentía para hablar y su actitud de arrepentimiento. Han inundado las redes sociales con mensajes de ánimo y de cariño, y han defendido al actor de las críticas y los ataques. Por otro lado, también ha habido reacciones negativas, con personas que cuestionan la veracidad de su versión y que lo acusan de minimizar la gravedad de lo ocurrido. Estos críticos han expresado su decepción por el comportamiento del actor y han exigido una mayor transparencia y responsabilidad. En general, la reacción del público ha sido un reflejo de la polarización que ha generado el incidente, con opiniones divididas y un debate constante en las redes sociales. Es fundamental destacar la importancia de ser críticos con la información que consumimos. **. En un mundo inundado de noticias falsas y desinformación, es crucial ser cautelosos y verificar las fuentes antes de emitir juicios. **. Este canal se compromete a ofrecer información veraz y objetiva, y a analizar los hechos desde diferentes perspectivas. La viralidad de las noticias en las redes sociales, sumada a la falta de verificación de la información, ha contribuido a la difusión de rumores y especulaciones infundadas. Es fundamental contrastar la información con fuentes confiables, analizar los hechos con objetividad y evitar la propagación de noticias falsas. En este sentido, es crucial fomentar la educación mediática y el pensamiento crítico para que los espectadores puedan discernir entre la información real y la desinformación. Para comprender mejor la reacción del público podemos analizar algunos *** ejemplos concretos de comentarios en redes sociales ***. Comentarios de apoyo Can Yaman siempre ha sido un gran profesional. Creo en su versión, y le deseo lo mejor. Es humano, todos cometemos errores. Lo importante es que ha reconocido su parte y ha pedido disculpas.
Estoy seguro de que esto le servirá de lección. Sigo siendo su fan número 1. Comentarios críticos me parece que está minimizando lo ocurrido. Debería ser más transparente y asumir toda la responsabilidad. No me convence su explicación. Creo que hay algo más que no nos está contando. Es una pena porque su imagen ha quedado muy dañada. Comentarios neutrales espero que esto le sirva para reflexionar y para tomar mejores decisiones en el futuro. Espero que esto no afecte su carrera. Es un gran actor. Me reservo mi opinión hasta tener más información. Estos comentarios reflejan la diversidad de opiniones que ha generado el incidente. Algunos expresan apoyo incondicional, otros critican la versión del actor, y otros adoptan una postura más neutral. Es importante tener en cuenta que las redes sociales son un espacio público, donde las opiniones se expresan libremente, pero también donde la desinformación y la polarización pueden ser más frecuentes. Analizar las reacciones en redes sociales nos permite comprender mejor la percepción del público y las diferentes perspectivas sobre el incidente. También nos ayuda a identificar las preocupaciones y las expectativas de los seguidores de Can Yaman, así como las críticas y los cuestionamientos que ha generado su comportamiento. Profundizando en el análisis, es importante considerar también las posibles consecuencias legales del incidente. Aunque Can Yaman ha negado cualquier agresión, no se puede descartar que las personas involucradas en la discusión puedan tomar medidas legales. Si bien hasta ahora no ha habido ninguna denuncia formal, la posibilidad de una demanda por difamación o por daños y perjuicios no se puede descartar. Es crucial seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos y estar atentos a cualquier novedad en este aspecto. Además, el incidente ha puesto de manifiesto la importancia de la imagen pública de las celebridades y el impacto que pueden tener sus acciones en su carrera profesional. En un mundo donde las redes sociales son el principal canal de comunicación, es fundamental que las celebridades sean cuidadosas con sus palabras y sus acciones, y que sean conscientes de la repercusión que pueden tener sus decisiones en su imagen pública. El manejo de crisis de Can Yaman y la forma en que decida abordar este tema en el futuro serán cruciales para recuperar la confianza del público y para proteger su carrera profesional. En cuanto a la industria del entretenimiento el incidente ha generado un debate sobre la responsabilidad de las celebridades y la necesidad de establecer límites claros en su comportamiento. Algunos expertos han señalado la necesidad de que las celebridades sean más conscientes de su rol como figuras públicas y de que asuman la responsabilidad de sus acciones. Otros han destacado la importancia de que las empresas y las productoras establezcan códigos de conducta claros y que implementen medidas para prevenir situaciones similares en el futuro. En resumen, el incidente de Año Nuevo de Can Yaman ha sido un acontecimiento complejo y polémico, pero ahora, con las declaraciones del actor, tenemos una versión más clara de lo sucedido. Analizamos cada detalle, cada palabra, cada declaración, y pudimos entender mejor la situación. Hemos explorado la versión de Can Yaman, analizando su explicación de los hechos, su actitud y las consecuencias que ha tenido para su carrera. Hemos analizado también la reacción del público y la importancia de ser críticos con la información que consumimos. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué opinas tú? ¿Crees en la versión de Can Yaman? ¿Te ha convencido su explicación? ¿Qué lecciones podemos extraer de este incidente? Me encantaría saber tu opinión. Déjame un comentario aquí abajo. Comparte tus pensamientos, tus dudas, tus reflexiones. La discusión es importante. No olvides, si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y por supuesto suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos análisis. Gracias por estar aquí, por tu tiempo y por tu apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.